Hola chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en la sesión de hoy día vamos a ver un complemento de Excel llamado Solver, el cual nos va a permitir resolver problemas de optimización. Un problema de optimización más que nada consiste en poder resolver la maximización o minimización de una función objetivo manejando ciertas variables de un problema sujeto a algunas restricciones propias de este. Para que se pueda entender esto, ya vamos a verlo con un ejemplo. Pero antes de eso, les voy a explicar cómo poder activar esta función de solver que no viene por defecto en Excel, sino que nosotros tenemos que activarla. Para eso, vamos a abrir una ventana de Excel, ¿ya? Y vamos a ir a la parte de archivo, a opciones, y en opciones vamos a ir donde dice complementos, y en complementos vamos a ir a la opción de ir, ¿ya? Que está por ahí abajo. Y una vez que presionamos ir, va a haber una casilla que dice solver, ya que por defecto no está marcado. Acá yo lo tengo marcado ya que lo tengo instalado, pero ustedes tienen que asegurarse que ese ticket debe estar marcado. Ya presionamos aceptar y si todo va bien, significa que dentro de nuestras pestañas, en la pestaña datos, vamos a encontrar la opción de solver. Bien, ahora que tenemos instalado solver, hagamos el ejercicio. El ejercicio que les tengo preparado es el siguiente. Es un ejercicio típico que seguramente lo van a encontrar en otros lados, qué sé yo, pero que es como una referencia para poder entender el concepto de solver. Fíjense bien. Ya, supongamos que ustedes ya terminaron la carrera, son ingenieros comerciales y los contrataron. Ya están trabajando en una empresa de buses. ¿Ya? De pronto te llaman por teléfono y es un colegio. Y un colegio que tiene un total de 400 alumnos que quieren ir a una excursión. Y el tema es que dentro de tu empresa de buses tienen 18 buses en la cochera. Van a tener 8 buses chicos que tienen 40 asientos y van a tener 10 buses grandes de 50 asientos. En total van a tener 18 buses, ¿ya? Como se ve ahí en la imagen. Ahora hay un problema, tienen una restricción, solamente tienen 9 conductores contratados, ¿ya? O sea, solamente tienen 9 personas que pueden distribuir en los distintos buses. Por otro lado, mandar a recorrido un bus tiene costos. Por ejemplo, el costo del combustible, el costo de los peajes y el costo del sueldo de los conductores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mandar a ruta un bus grande de 50 asientos, nosotros tenemos que gastar 600.000 pesos en esa ruta. ¿Ya? Y por otro lado, un bus chico ya considera un costo de 400.000 pesos, que corresponde al sueldo de la persona, al combustible, los peajes, qué sé yo. Y el problema es el siguiente, el problema a resolver. Nosotros queremos transportar a esos 400 niños del colegio a su excursión utilizando nuestros buses, pero al mínimo costo, porque según la distribución de buses, cierto, que nosotros elijamos, esto nos puede salir más caro o más barato, qué sé yo. La gracia del solver y los problemas de optimización, en particular programación lineal, que es lo que vamos a utilizar ahora, nos permiten hacer justamente este negocio al mínimo costo. O quizá en otro ejercicio maximizando la utilidad. Bien, entendiendo entonces el propósito de lo que vamos a hacer, ya, hagámoslo. Para poder hacer este solver, ya nosotros primero tenemos que desarrollar una tabla. Para eso, mucha comprensión de lectura. Tenemos que identificar primero qué es lo que queremos maximizar o minimizar. Fíjense que en la última línea de nuestro enunciado dice calcular cuántos autobuses de cada tipo hay que utilizar para que la excursión resulte lo más económica posible para la escuela. ¿Ya? ¿Qué significa que resulte lo más económico posible? Es que yo quiero minimizar mis costos. ¿Ya? Ahora, lo segundo es que nosotros tenemos que identificar cuáles son las variables de decisión. En este caso, las variables de decisión o celdas cambiantes de Solver corresponde a la variable que Solver puede manipular. O sea, al final, cuál es el resultado, cuáles de estas combinaciones va a tener un impacto en el menor costo. En este caso, podemos deducir de que las celdas cambiantes o la variable de decisión en este caso corresponde a la cantidad de buses grandes y las cantidades de buses chicos, ¿cierto? Por otro lado, tenemos las restricciones. Las restricciones es simplemente lo que va acotando, ¿cierto?, la cantidad de soluciones posibles del problema. Por ejemplo, ¿qué restricciones tenemos? Generalmente existen las restricciones obvias. Por ejemplo, que los buses no pueden ser fracciones, ¿cierto? Tienen que ser números enteros. ¿Por qué? Porque no puedes mandar a ruta una rueda con un niño montado encima, sino que tienes que mandar el bus completo. La solución no te puede dar 1.5 buses, ¿ya? Entonces,
una de las restricciones es que sea número entero. No así, por ejemplo, en ejercicios de Solver, donde tenemos que repartir tierras, por ejemplo, que ahí sí puede tener fracciones, o repartir horas, qué sé yo. Entonces, todo depende del contexto. En este caso, la variable de decisión es un bus, y el bus no podemos partirlo por la mitad, ¿ya? Así también como problemas que manejamos con personas. Las personas no pueden partirse por trozos para poder representar una solución, ¿ya? Otra restricción obvia es más que nada de que los buses, la cantidad de buses debe ser un número positivo, ¿ya? O sea, mayor o igual que cero en verdad. ¿Por qué? Porque una solución no puede ser menos 5 buses, menos un bus, ¿ya? Tiene que ser mayor o igual que cero. Ya, teniendo esas dos restricciones obvias, pasemos a las restricciones que son propias del problema. Por ejemplo, ya analizando esto, nosotros vamos a tener la principal restricción de que la cantidad de asientos totales tienen que cubrir una demanda de 400 alumnos, ya, o sea, en otras palabras, que ningún niño quede de pie o quede fuera, ya, sino que todos puedan ir sentados en nuestros buses. Otra restricción que tenemos es la restricción de los conductores. Si te das cuenta en el enunciado, nosotros solamente tenemos 9 conductores y tenemos 18 buses. Entonces, por ejemplo, perfectamente podríamos sacar a ruta un bus grande de 50 asientos y llevar un puro niño. Pero ojo que tendríamos que gastar 600.000 pesos en mandar a recorrer un solo bus con una persona. Entonces, justamente Solver evita ese mal gasto de recursos, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos dos restricciones propias del problema. Considerar la demanda de 400 alumnos y considerar que tenemos 9 conductores. Por otro lado, si te das cuenta, dentro del enunciado también, en la cochera de esta empresa de buses, solamente tenemos 8 buses chicos y también tenemos 10 buses grandes. Entonces, ya modelando estas tres cosas importantes, que son la función objetivo, las celdas cambiantes y las restricciones, empecemos a modelar nuestro problema. Vamos a abrir un Excel, ¿cierto? Y acá tenemos que fabricar una tabla en función de lo que recién interpretamos. Entonces nuestras variables de decisión, es decir, lo que Solver debe calcular, lo ponemos de la siguiente forma. Por ejemplo, buses chicos y buses grandes, ya que son en rigor las dos variables que Solver debe calcular. Entonces acá le ponemos cantidad, tenemos la cantidad, y acá yo generalmente los coloreo de otro color para poder identificar de que esto es la variable de decisión. Bien, ahora, por otro lado, tenemos que definir cuántos asientos tiene un bus chico. Ya, asientos por bus. Ya, entonces tenemos asientos por bus, sabemos de que los buses chicos tienen 40 asientos y los buses grandes tienen 50 asientos, ¿cierto? Perfecto, por lo tanto yo puedo calcular la cantidad de asientos totales, ¿ya? Y eso está en directa relación con la demanda. Por lo tanto, vamos a tener los asientos por bus y asientos totales. Perfecto, entonces los asientos totales, fíjate que se puede calcular multiplicando la cantidad por los asientos por bus. Para poder hacer esta tabla y entenderla, voy a inventar un par de valores en cantidad, lo cual después va a ser reemplazado por el resultado de Solver. Voy a suponer 2 buses chicos y 3 buses grandes, ¿ya? Entonces, por lo tanto, los asientos totales van a ser la cantidad de buses chicos por la cantidad de asientos que tiene un bus chico, ¿cierto? Y eso después lo tiro hacia abajo, ¿cierto? Para que se calcule la misma fórmula, pero con los buses grandes. Luego, acá abajo yo puedo sumarlos, y con eso yo voy a tener la cantidad total de asientos que tengo en conjunto, ya tanto considerando buses chicos y buses grandes. Por lo tanto puedo utilizar la función suma, o también puedo hacer una suma directamente, porque solamente estoy sumando dos cosas. ¿Ya? Y acá yo voy a poner 400 porque quiero transportar 400 personas. Entonces, ese 230, que es la suma de los asientos, al menos debe llegar a 400. O sea, en verdad igual una solución factible es que, no sé, pues tenga 401, 402 asientos, qué sé yo, da lo mismo si sobran unos pocos asientos. Lo importante es que estén los 400 niños y tratar de evitar la situación de que solamente viaje un niño por bus, ¿ya? Entonces, por allá va, ¿ya? Ese número que ustedes están viendo ahí, al menos debe ser 400. Ahora, por otro lado, si se dan cuenta en el enunciado, nosotros tenemos 9 conductores. Por lo tanto, como un conductor está asociado a un bus, por lo tanto, si yo sumo las dos cantidades, ¿cierto? Me va a dar un número 5, pero a lo más, esa suma me tiene que dar 9. ¿Por qué? Porque ya tengo una restricción de que tengo 9 conductores. Posteriormente, analicemos los costos. Respecto a los costos, ¿cierto? Vamos a poner acá un costo unitario, ¿cierto? El costo unitario, habíamos dicho, según el enunciado, los buses chicos valen 400.000.
¿cierto? Por ruta, ya que sería el costo del combustible, peaje y los sueldos de los conductores. Entonces acá vamos a tener 400.000 y si no me equivoco el otro son 600.000, ¿cierto? Ahora, si yo saco a ruta dos buses chicos, significa que voy a tener 400.000 por 2, ¿cierto? Entonces puedo calcular mis costos totales de este ejercicio. Voy a tener costo total, ¿cierto? El cual va a ser lo siguiente, va a ser esos 400.000 que me cuesta sacar a ruta un solo bus chico, ¿cierto? Entonces yo multiplico ese costo marginal, por así decirlo, lo multiplico por la cantidad de buses chicos, ¿cierto? Y repito lo mismo para la cantidad de buses grandes. Entonces, ya teniendo el costo total de los buses chicos y los buses grandes, si yo lo sumo, tengo el costo general de todo este negocio. Entonces, por lo tanto, voy a tener acá igual la suma de los costos, ¿cierto? Y me va a dar 2.600.000. ¿Qué significa ese 2.600.000? Que si yo saco dos buses chicos y tres buses grandes, ¿cierto? Voy a gastar 2.600.000, voy a gastar 5, o sea, voy a ocupar 5 conductores y voy a poder trasladar solo 230 alumnos. Ya, esa es la tabla general. Ahora Solver la tiene que optimizar, o sea, probar todas las posibles combinaciones de estos dos, tal de que ese número sea el menor posible considerando todas las demás restricciones, ¿vale? Entonces acá le vamos a poner, no sé, un borde para que sea un poco mejor. Ya le ponemos borde, no, esos totales, dejémoslo así. Ya, procedimiento. Una vez que ya tengo la tabla hecha, fíjense que si yo manipulo mis celdas cambiantes, o sea, lo que Solver debe calcular, si por ejemplo yo cambio ese 2 por un 1, va a haber una modificación en mi función objetivo. Entonces, ¿qué les quiero mostrar? Que previo al Solver, nosotros tenemos que asegurarnos que si yo manipulo una de mis celdas cambiantes o función objetivo, si yo manipulo una de mis celdas cambiantes, yo voy a tener un impacto directo en la función objetivo. Una está relacionada con la otra, ¿ya? Eso es importante, porque un problema muy común del solver es saltarse alguna fórmula. Entonces, por ejemplo, acá no le pone ninguna fórmula y resulta que yo cambio esto y esto no cambia. Ya, tengan cuidado. La función objetivo de estar en directa relación con las celdas cambiantes. Ahora, para poder hacer este procedimiento del solver, yo me voy a posicionar en la función objetivo, ¿ya? Y ahora ya empieza la cosa técnica. Vamos a posicionarnos en la función objetivo, es decir, la suma de los costos que quiero minimizar. Vamos a la pestaña de datos, voy a solver, ¿cierto? Si hicimos bien el procedimiento de agregar solver, debiese aparecer solver bajo la pestaña de datos. Presionamos solver, ¿ya? Como nosotros activamos solver desde la función objetivo, significa que esto ya está rellenado en el objetivo, que es lo que queremos minimizar. Acá tenemos distintas opciones, quiero maximizar o minimizar o fijar en un valor. En este caso contextual queremos minimizar el costo. Pueden haber otros solver que sea maximizar beneficios, entonces ahí tú eliges si vas a maximizar o minimizar. En este caso yo voy a minimizar mis costos, ¿cierto? Ahora, en este reglón van las celdas cambiantes, es decir, el resultado del solver, qué variables va a manipular solver tal de que esto me dé un óptimo. Por lo tanto voy a seleccionar acá mi rango, que son las cantidades de buses grandes y buses chicos. ¿Ya? Tenemos ya 2 de 3. Y ahora viene la parte de las restricciones, todo lo que hablamos anteriormente. En el cuadrado de las restricciones, ¿cierto? Vamos a ir a agregar, y en agregar vamos a seleccionar las cantidades, ¿cierto? Y en las cantidades la primera restricción que hablamos era que tenía que ser números enteros, ¿cierto? O sea, no me puede dar fracciones de bus. Entonces, por lo tanto, yo voy a seleccionar INT, ¿cierto? Fíjense que yo en referencia de celdas seleccioné las cantidades de buses. De acá, de este cuadrito intermedio, yo seleccioné INT, que corresponde entero. Por lo tanto, mi solución me va a dar números enteros. Voy a agregar una restricción. Agrego la restricción, selecciono mis celdas y por lo tanto acá yo voy a seleccionar mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque mi segunda restricción obvia me decía de que los números deben ser positivos, ¿ya? O mayor o igual es que 0 en verdad, porque un 0 igual es factible, ¿cierto? Pero menos un bus no es factible, al menos en este contexto. Vamos a agregar otra restricción más y recuerden de que nosotros tenemos solo 9 conductores, por lo tanto acá la suma de mis dos variables de decisión, o sea la suma de todos los buses que voy a tirar a recorrido, no puede superar la cantidad de conductores, ¿ya? Entonces yo le voy a poner que C6 es menor o igual que 9, ¿ya? Porque si yo logro suplir esta demanda con menos cantidad de conductores, bien, ¿cierto? O sea, acá basta con ponerle menor o igual que 9, ¿ya? O sea, puede considerar la totalidad de conductores o menos, ¿ya? Voy a poner agregar
¿ya? Y vamos a considerar también de que la cantidad de buses chicos, ¿cierto? ¿Cuántos buses chicos teníamos? Solamente hay 8 buses de 40 asientos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo voy a poner que la cantidad de buses chicos, representado acá por la celda C4, debe ser menor o igual que 8, ¿cierto? Tengo 8 buses. Ahora, voy a agregar de que la cantidad de buses grandes, ¿cierto? Tiene que ser menor o igual que 10, ¿ya? Entonces, el número que me entregue ahí va a estar limitado a la disponibilidad de buses que yo tengo en mi cochera, ¿cierto? Por categoría de buses chicos, buses grandes. Voy a poner agregar, ¿cierto? Y en este caso vamos a poner la condición de la demanda. Recuerden que si yo sumo la cantidad de asientos de todos los buses que yo tire recorrido, es decir, este número que por el momento me dice 230, ¿cierto? Ese número al menos debe ser 400. Por lo tanto, yo voy a seleccionar ese número que es la sumatoria total de asientos de todos mis buses y yo le voy a poner que eso sea mayor o igual que 400. ¿Por qué? ¿Por qué el mayor o igual? Porque me sirve 400, 401, 402 asientos. Pero 399 significa que voy a tener un alumno de pie y por lo tanto eso no me sirve. ¿Ya? Voy a ponerle a aceptar, ¿cierto? Y veamos cómo nos va a quedar el solver. Esperen un poco. ¿Ya? Y por lo tanto acá yo ya tengo el solver. Previo a resolver, vamos a analizar muy a grosso modo cómo nos quedó. Ya, vamos a resolver la sumatoria de los costos, que representado en este caso por la celda G6, que quiero minimizar cambiando C4 C5, que en este caso son las cantidades de buses chicos y buses grandes. Sujeto a las restricciones, tengo a lo más, o sea, tengo un máximo de 8 buses chicos, un máximo de 10 buses grandes, tengo 9 conductores, tengo que suplir una demanda de al menos 400 alumnos y los buses son números enteros y positivos, ¿ya? Ahora, uno de los algoritmos para poder resolver este tipo de problemas es simplex, ya que es un sistema matricial que en ingeniería comercial se ve dentro de los ramos matemáticos, solamente que hay que resolverlos a mano y la gracia de Solver es que nos permite hacerlo en unos pocos clics, ¿ya? Entonces vamos a seleccionar el método de resolución simplex y la única diferencia es que convergen en más o menos tiempo y cuál es el algoritmo, pero en rigor la solución va a ser la misma. Después vamos a resolver el problema y fíjense que yo previamente tenía un 2 y un 3 que escribí a mano. Voy a ponerle resolver, ¿ya? Y fíjense que por esas cosas de magia, ¿cierto? Del solver, ¿cierto? Todo este programa que tiene, ahora el 2 y el 3 se cambió por un 5 y un 4. Esa es la solución del solver, eso es lo que me entrega, esa es su pega. Entonces, por lo tanto, yo voy a aceptar y ahora interpretemos cuál fue el resultado. El resultado es el siguiente. Solver me dice ya que se necesitan 5 buses chicos y 4 buses grandes de mi conjunto de 18 buses para poder gastar un total, ocupar un total de 9 conductores, ¿cierto? Poder lograr una capacidad de 400 asientos, fíjate bien, calzó pero perfecto en los 400 y con eso yo voy a gastar un total de 4.400.000 y Solver y bueno, todo el trasfondo matemático que lo sustenta, te garantiza de que no va a haber mejor combinación que esa para poder lograr este negocio. Ahora, si yo empiezo a configurar los números a mano, ya quizás pueda estar dentro del rango de los 9 conductores y los 400 alumnos, pero este número quizás me dé 5 millones, 6 millones, 7 millones, ya, y con esto yo gasto el mínimo, ya, de eso se trata justamente Solver. Fíjense que también las condiciones de la cantidad de buses se respetan, los 8 buses chicos y los 10 buses grandes, 5 y 4 están dentro del rango, por lo tanto, eso es una primera aproximación de Solver, ¿ya? Bueno, espero que se haya entendido muy bien. Cualquier duda recuerden, mi correo es nestor.palominos@gmail.com, ¿ya? Y eso, les mando un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego.